Noticias. Así es, muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros para el inicio de esta conferencia que se da en la Sala de Acuerdos Nacionales de la PCM, donde se informarán las principales medidas adoptadas por el Ejecutivo ante los diversos gremios de transportistas que en estos momentos acatan una paralización de sus labores. En estos momentos preside esta conferencia de prensa el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, acompañado de los titulares de Educación, de Defensa, del Interior y de Transportes. Y además, contamos con la presencia del comandante general de la Policía Nacional, el general Víctor Sanabria Angulo. Vamos a escuchar lo que declara el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen. Para iniciar la conferencia. En todo caso, yo no hago sino expresarles mis disculpas por esta demora. Me acompaña el señor ministro de Defensa, el señor ministro del Interior, el señor ministro de Educación, el señor ministro de Transportes y Comunicaciones, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía Nacional del Perú. Es de público conocimiento los hechos que en las pasadas semanas han venido ocurriendo principalmente en la ciudad de Lima. Hechos que tienen que ver con la ocurrencia de crímenes, los cuales no han hecho sino alterar la paz, la seguridad y la tranquilidad. Frente a esta situación, y lo saben ustedes porque cada semana hablamos del tema, el gobierno, desde que inició su gestión, adoptó la decisión de enfrentar de manera contundente a la criminalidad organizada y a la delincuencia común. A pesar de los esfuerzos desplegados hasta la fecha, hemos podido apreciar que la incidencia criminal aún persiste fundamentalmente en la capital. Dicho lo anterior, nosotros hemos realizado en los últimos días una exhaustiva evaluación, la cual nos ha conducido a anunciar las medidas que ahora mismo serán de su conocimiento. Los hechos ocurridos en la mañana de hoy con relación al paro de transportistas no ha hecho sino revelar en última instancia la ocurrencia del crimen de extorsión que han sufrido nuestros transportistas. El saldo en transportistas muertos y la permanencia de este delito de extorsión han sido catalizadores para la toma de decisión que ahora anunciaremos. Va a ser de vuestro conocimiento y se repartirán al finalizar esta conferencia de prensa dos comunicados. En el primero detallamos cuáles han sido las acciones que previamente se han venido desarrollando para lograr establecer un diálogo sincero y franco con las empresas de transportes y cuáles fueron los acuerdos a los que se habían llegado con relación a estos temas, acuerdos y compromisos que había asumido el gobierno. Por otro lado, vamos también a explicar cuáles han sido las acciones concretas que se realizaron el día de hoy frente a esta movilización del transporte. Y por último, vamos a anunciar las medidas que respecto de la situación de seguridad ciudadana ha dispuesto el gobierno. Si me permiten, por favor, el primer comunicado.
el gobierno expresa su más enérgico rechazo y su condena a las extorsiones y a los crímenes que en las últimas semanas se han ensañado en contra de los transportistas. Y en contra de ello, nosotros tenemos que pronunciarnos de manera contundente y firme, asumiendo el compromiso de combatir a todas las organizaciones criminales. En la lucha contra la delincuencia, el Ejecutivo y los transportistas estamos del mismo lado. Por ello, se ha llegado a los siguientes acuerdos. Muchísimas gracias, señor Premier, señores periodistas. A continuación voy a citar los acuerdos a los que se llegaron en las diversas reuniones sostenidas con las asociaciones de transportistas en más de 4 oportunidades. La primera de ellas, conformar un equipo especial dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión en el ámbito del transporte público y privado, integrado inicialmente por más de 100 agentes, el que ya se encuentra trabajando en las instalaciones de la IRINCRI. Segundo acuerdo, la Policía Nacional del Perú ha puesto a disposición de la ciudadanía las líneas de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la IRINCRI para recibir las denuncias relacionadas a este delito. Los WhatsApp son 942-841-978 y 966-834-447. Tercero, establecer mecanismos de seguridad policial en los paraderos y en las rutas. Cuarto, brindar seguridad policial a las unidades de transporte de manera aleatoria con personal uniformado y civil. Quinto, remitir al Congreso de la República un proyecto de ley agravando las penas por los delitos de sicariato y extorsión hasta con cadena perpetua. Solicitar la conformación de una fiscalía supraprovincial contra la extorsión para acelerar el trámite de las denuncias y garantizar la reserva de la identidad de los denunciantes a través de protocolos de atención de datos personales. Conformar una mesa mixta en la que participen los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Trabajo, Promoción del Empleo, Justicia y Derechos Humanos, Defensa, Interior, Ministerio Público y Poder Judicial. Finalmente, la creación de una Procuraduría de la Autoridad de Transporte Urbano que se encargue de interponer las denuncias contra quienes cometan estos delitos. Con relación a las medidas para garantizar el normal desplazamiento de la ciudadanía, se adoptaron las siguientes acciones. Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se amplió a 4 horas la tolerancia en el horario de ingreso a los centros de labores, a fin de brindar el tiempo suficiente para el traslado de los trabajadores. El Ministerio de Educación, asimismo, dispuso que las clases en las instituciones educativas de Lima Metropolitana puedan realizarse de manera remota el día de hoy, a fin de garantizar la integridad de los estudiantes, de nuestros docentes y de su personal administrativo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la ATU, incrementó el número de buses del servicio metropolitano y de los corredores complementarios. Los servicios del metropolitano, corredores línea 1 y línea 2 han operado al 100% el día de hoy y de hecho han tenido un incremento del 25% de tráfico en la mañana del día de hoy. La Policía Nacional del Perú y las instituciones armadas pusieron a disposición autobuses para el transporte de la población. Finalmente, el Gobierno se encuentra realizando coordinaciones permanentes con todos los sectores para garantizar el desarrollo de las actividades cotidianas y la seguridad de la población. Muchas gracias. Vamos a dar lectura al segundo comunicado. El Gobierno ha asumido como prioridad de su gestión garantizar la seguridad ciudadana y en este contexto considera necesario dictar las siguientes medidas. Declarar el estado de emergencia por 60 días calendario
en los siguientes distritos de Lima: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente de Piedra, Comas, Caraballo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan del Lurigancho y Lurigancho Chosica, así como el distrito de Ventanilla en la provincia constitucional del Callao. Corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas. Remitir al Congreso de la República el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Chayapalca 1 para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos ilícitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal. El Gobierno continuará evaluando la comisión de estos ilícitos para ampliar el estado de emergencia a otros distritos en el país. Estas han sido las medidas que se han dispuesto y por orden de la señora Presidenta Constitucional Dina Boluarte se han de implementar inmediatamente publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Estamos a su disposición para absorber las preguntas que tengan a bien formular. Bien, iniciamos la rueda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio de comunicación. Primera pregunta, Marco Calderón, de Canal N. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Jorge Solís, en su columna de Perú 21, hablaba de que la inacción representa la complicidad, pues se peca por acción y por omisión. En ese caso, que la pregunta es, ¿ustedes subestimaron justamente el impacto de esta paralización del transporte público, sabiendo que se venían cometiendo 25 atentados contra 11 empresas dedicadas al transporte en 9 distritos de la capital? Yo tengo que rechazar de la manera más rotunda de que se pueda hablar de inacción o de que se pueda mencionar la palabra complicidad. Quien habla y todos los ministros que integran el gabinete que yo dirijo nos encontramos absolutamente comprometidos en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, y este compromiso lo vemos expresado día a día en las acciones que se dan. Desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio del Interior, se trabajan sendos operativos para combatir el crimen organizado en el Brain, en el Putumayo, en Patás, en La Pampa, y se está haciendo lo mismo con las acciones de control policial que se hacen en Amanecer Seguro, Regreso Seguro, y ahora en Génesis. Nosotros, el día de ayer, hemos visto en Consejo de Ministros extraordinario realizado en el COEN este problema. Y teníamos, hasta el día de ayer, suscritos compromisos con 9 de las 10 organizaciones gremiales de transporte. Los compromisos que se habían asumido por parte del gobierno los ha leído el señor ministro del Interior. Por eso, ayer fui el primero en sorprenderme ante esta convocatoria del paro de transporte. Porque si los compromisos estaban suscritos, si ya se estaban cumpliendo, generaba por lo menos esta inquietud. Por lo demás, hemos sido absolutamente claros en reconocer en los transportistas, choferes y cobradores que ahora son víctimas de este crimen nuestra solidaridad y nuestro compromiso con ellos
para desde su lado poder enfrentar a la criminalidad organizada. Nosotros no hemos sido en ningún momento insensibles a la realidad y hemos dispuesto, como lo ha indicado el señor ministro del Interior, la conformación de un grupo especial de inteligencia que ya está operando, ya está activo. Por lo demás, se ha dispuesto en esa misma línea de acción medidas que tienen que ver ya no solo con la atención que tiene que ver con las medidas de carácter represivo, vamos a actuar también preventivamente y desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se había dispuesto la colocación de cámaras en los autobuses, en los paraderos, en los principales puntos de la ruta, las cuales nos han de permitir hacer un seguimiento a las unidades y, cuando no, identificar a quienes puedan atentar en contra de ellas. Pero el delito de la extorsión, si bien se aprecia más visiblemente a raíz del reciente problema con los transportistas, hoy día tenemos a diferentes pequeños comerciantes y emprendedores en el Perú que están siendo víctimas de la extorsión. Por eso, independientemente de las acciones concretas en favor de los transportistas y de la ciudadanía, por supuesto, vamos a adoptar acciones también concretas para que la extorsión en general sea erradicada del país, para que nuestros bodegueros, las personas que trabajan en pequeños comercios, estén libres de precisamente este flagelo. Por lo demás, las acciones han de concretarse, según he anunciado hace un instante, inmediatamente después de publicar las normas en el Diario Oficial del Peruano. Siguiente pregunta, Juan Carlos Portilla, de Latino. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes a los ministros. Buenas tardes. Ya antes se ha dictado medidas de emergencia en otros distritos, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, por 30 días, en fin, en algunos se fue expandiendo. ¿Qué va a hacer de diferente con esta medida de emergencia por 60 días, entiendo, en varios distritos? Se han leído una gran cantidad de distritos. ¿Qué va a ser diferente? Y la presencia del presidente del Comando Conjunto, ¿cuál será la participación de las Fuerzas Armadas? De repente van a tener un rol activo. Gracias. Si me permite, vamos a responder su pregunta en voz del señor ministro del Interior y del ministro de Defensa. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, señor Premier. En principio quiero referir un tema. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, justamente reafirmando la respuesta del señor Premier brindada hace unos minutos, ni el gobierno central han sido absolutamente ajenos a esta problemática. Señores, algo que tiene que quedar claro es que el problema de la extorsión en el sector de transportes viene desde el año 2021. No es una cuestión que venga los últimos 4 o 5 meses, voy a hacer una gestión de este gobierno. Viene desde el año 2021 y es algo que se ha venido tratando de manera profesional por parte de la Policía Nacional del Perú. La última semana la Policía Nacional del Perú ha tenido 4 detenciones de 4 organizaciones criminales vinculadas al tema de la extorsión en el sector transporte. Uno de los acuerdos justamente adoptados con las asociaciones es que las asociaciones compartan su planilla de trabajadores y de colaboradores. Porque penosamente, y hay que decirlo, integrantes de una organización criminal dedicada al tema de la extorsión de transporte eran familiares directos de los choferes. Y frente a eso nosotros estamos tomando acciones. En segundo lugar, como bien lo ha referido nuestro señor Premier, se ha conformado un equipo especial para la extorsión en el caso de transportes. Esto no significa que no haya existido previamente antes un equipo policial destinado a secuestro y extorsión. Lo existe. Está y forma parte de la ILIN. Lo que hemos hecho con el comandante general y a disposición y orden de la señora presidenta constitucional de la República, jefa suprema de las Fuerzas Armadas, es conformar un equipo especial que se dedique exclusivamente a estos temas. Los acuerdos que se habían adoptado son acuerdos que no solamente se estaban implementando, sino que al día de hoy ya lo están. Y es por eso, como bien refiere el señor Premier, el día de ayer habíamos tomado conocimiento que no se plegarían a ninguna manifestación y que hoy, bueno, lo han hecho en ejercicio de su derecho. Respondiendo a la pregunta, lo importante de la declaratoria en emergencia de estos distritos es la participación de las Fuerzas Armadas. Como ustedes saben, estamos dentro de un marco constitucional y el marco constitucional implica que las Fuerzas Armadas pueden participar en apoyo de la Policía Nacional del Perú ante una declaratoria en emergencia. Y es por eso que
lo que se está haciendo desde el Supremo Gobierno es imponer el marco jurídico que permita esta participación. Ahora bien, los aspectos operativos son aspectos propios que tienen que discutirse en el ámbito privado, pero la participación directa de las Fuerzas Armadas está absolutamente garantizada en estos distritos donde se está declarando en emergencia y en donde, con las acciones que acaba de justamente hacer mención el segundo comunicado, van a poder ejecutarse de manera inmediata. Para finalizar, señor Premier, solamente quiero reafirmar con respecto a este punto de la participación de la Policía Nacional en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado. Señores, después de muchísimos años, este es un gobierno que ha entrado a grandes operativos en los 67 penales a nivel nacional. Hace más de una semana hemos ingresado con más de 5.000 policías, sacando celulares, sacando listas, sacando teléfonos de diversos establecimientos penitenciarios. Por disposición de la señora Presidenta Constitucional de la República, el señor Premier, y la decisión adoptada en el gabinete, en el Consejo de Ministros, esta es una acción que se va a adoptar de manera permanente, justamente para cumplir esta última disposición del comunicado interno de establecimiento penitenciario que se vincule a la comisión de este delito, automáticamente será reclasificado para ir a Chayapalca. Muchísimas gracias, señor Premier. Respecto a la declaratoria de estado de emergencia y la participación de las Fuerzas Armadas, esta es una importante decisión política del gobierno. Y en este marco, la actuación de las Fuerzas Armadas tiene que ser debidamente planificadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es importante reiterar a la ciudadanía de que para garantizar la seguridad ciudadana se requiere la participación de todos los actores sociales. Hace un momento, en la pregunta que plantea, dice, ¿qué de diferente tiene que ser este estado de emergencia porque los demás no han tenido resultados positivos? Y creo que lo diferente es eso, que todos tenemos que sentirnos parte del país. Esta es una respuesta del Estado peruano, no es una respuesta del gobierno. Y el Estado involucra a las instituciones públicas, a los diferentes poderes del Estado, a la sociedad civil en general y a los medios de comunicación, entre otros. Creo que esto tiene que ser una apuesta del Perú, una apuesta de unidad para combatir a este flagelo que está amenazando nuestra seguridad y nuestro bienestar. Continuamos con Fiorella Ramírez, de RPP. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Todo el Perú lo está escuchando. Mi pregunta es, ¿por qué se esperó que hubieran 3 fallecidos, más de 15 ataques a transporte público para tomar esta medida? ¿Y en qué consiste básicamente la participación de las Fuerzas Armadas? ¿Cuándo van a salir a las calles y qué papel van a tener? Y Ministro del Interior, nos gustaría saber también cuál es su autocrítica en cuanto al manejo de la inseguridad, porque si bien usted nos dice que han creado el Plan Génesis, un nuevo equipo policial para tratar casos de extorsión, los ataques continúan. Hoy en la mañana una nueva empresa ha sido atacada. Entonces queríamos saber también su autoevaluación en cuanto a esta medida. Respecto a cómo va a consistir la actuación de las Fuerzas Armadas, ustedes conocen que los roles de las Fuerzas Armadas están claramente establecidos en la Constitución y en sus leyes. Estamos ahora inmersos en combatir los incendios forestales. Realizamos operaciones militares en el BRAE. Estamos en la región del Putumayo. Realizamos permanentes acciones cívicas multisectoriales. Participamos con los batallones de ingeniería en apoyo al desarrollo. Participamos en la seguridad internacional. Tenemos una compañía que está en República Centroafricana.
Y como marca la Constitución, en este caso, vamos a apoyar con acciones militares en provecho de la misión que tiene la Policía Nacional del Perú. Nuevamente insisto, y siempre he reiterado en mis declaraciones, el combate al crimen organizado y la garantía de seguridad ciudadana es una función de nuestra policía, a la cual el gobierno la viene fortaleciendo. E incluso los gobiernos regionales y locales están contribuyendo a este fortalecimiento de nuestra Policía Nacional. Y en estas circunstancias en las cuales se ve incremento de delitos y crímenes, ¿cómo las Fuerzas Armadas va a estar de espaldas a esta realidad? Es por ello que la decisión política del gobierno es esa, que las Fuerzas Armadas participen en apoyo a nuestra Policía Nacional. El cómo va a ser la actuación es un tema de planeamiento operativo que, como dije, con planeamiento y en concordancia con los planes de nuestra policía, se decidirá cuál será la forma y la estrategia más adecuada para ser más efectivos en esta lucha contra la inseguridad ciudadana. Gracias, ministro. El uso de la palabra para el señor ministro del Interior. Sí, con respecto a la pregunta que han formulado, yo voy a ser nuevamente absolutamente claro. Todos los días detenemos, todos los días intervenimos. La semana pasada hemos logrado la desarticulación de 4 bandas criminales. El día de hoy efectivamente se denunció la colocación de un aparato, de una bomba en una de las estaciones. Y la Policía Nacional del Perú a las 2 horas ha detenido a la organización criminal y no solamente los ha detenido, los ha identificado, ha recuperado las armas, ha recuperado también los panfletos extorsivos. Todos los días estamos trabajando, estamos ingresando a los penales, estamos en los próximos días proyectando el segundo operativo para nuevamente entrar a los 67 penales a nivel nacional. La Policía Nacional está en un trabajo absolutamente articulado y comprometido con el tema. Esta es una cuestión que está dimensionando incluso el crimen transnacional. Ojo, no somos el único país que está sufriendo ese tema. Yo los invito a entrar hoy día a las redes sociales y ver en Google y para que ustedes puedan enterarse. Colombia el día de hoy también paró. El Transmilenio también paró hoy día por las extorsiones. Ellos recién están, entiendo yo, conformando sus mesas de trabajo. Nosotros aquí estamos mucho más allá. Las mesas de trabajo ya se conformaron y estamos accionando. Entonces, no hablemos aquí de inacción, ni hablemos aquí de cosas que no se están haciendo. Porque la Policía Nacional está trabajando. Estamos deteniendo, estamos detrás, estamos interviniendo. Estamos logrando resultados. Definitivamente, las muertes generadas son absolutamente penosas. Pero nosotros, desde el sector interior y como gobierno central, estamos absolutamente comprometidos en la lucha contra la criminalidad y en la lucha contra la delincuencia común. Y por eso son las acciones que ya nuestro señor Premier ha anunciado que se están adoptando. Gracias. En el esfuerzo conjunto que se va a desplegar entre la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto, nuestros 3 institutos armados, tenemos que destacar que en Lima vivimos en una megápolis. Somos más de 11 millones de personas los que habitamos aquí. Tendrán que, a partir de allí, también tendremos que darnos cuenta de la complejidad del problema para perseguir en toda la extensión de Lima esta forma de criminalidad. Hemos seleccionado los distritos de Lima Metropolitana y Ventanilla en el Callao porque entendemos que en esos distritos es donde se está produciendo la mayor incidencia de criminalidad y de casos de extorsión. Pero se ha anunciado también que sin perjuicio de esta inicial identificación, el estado de emergencia podría extenderse a otros distritos si las condiciones así lo ameritan. Por otro lado, nosotros confiamos que, como ya se dijo, por ejemplo, en el primer comunicado, van a haber policías de civil, policías uniformados, van a haber seguramente
con cargo a que la planificación que se establezca así lo verifique, una presencia más activa en los puntos críticos, allí donde se encuentran las estaciones de los autobuses, en los paraderos principales, en general en las rutas. Estoy pensando en el problema extorsivo en el transporte público. Pero tenemos que hacerlo mucho más amplio, porque tenemos que llegar a todas las formas de comercios que ahora mismo están siendo objeto de extorsión. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Michael Oropeza de Radio Nacional. Gracias, buenas tardes. Para que nos precise, por favor, el número de policías que van a estar concentrados en esta tarea de atender los casos de extorsión que vienen siendo víctimas los transportistas, y también si nos puede dar detalle o en todo caso cuál es el mensaje a los transportistas, porque muchas veces no se denuncia por temor a represalias. Entonces, por favor, si pudiera incluso repetir el número que ha dado para que también se pueda hacer la denuncia del caso. Muchas gracias. Gracias. Va a responder la pregunta el señor Ministro del Interior y el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones. Muchísimas gracias por la pregunta. Desde el día de ayer son 100 efectivos policiales en situación de actividad destinados a este nuevo equipo, Gorex, al mando de un coronel que es el jefe de la Divice y al mando de 2 comandantes. Adicionalmente se van a sumar a este equipo 200 efectivos en situación de retiro. Vamos a iniciar el proceso de contratación por locación de servicios, que son expertos investigadores que van a ayudar a coadyuvar a lograr la captura y la detención de todos estos delincuentes. Y algo que justamente usted preguntaba, señor periodista, ¿por qué es importante todas estas modificaciones o el tema, por ejemplo, de la solicitud que hemos formulado desde el Ministerio del Interior para la conformación de una fiscalía supraprovincial especializada en extorsión? Y para que ustedes sepan que no son iniciativas de ahora. Hace aproximadamente 3 meses, este ministro se reunió con el fiscal de la Nación en su despacho. Y el día que sostuvimos la reunión, le pedimos la constitución de una fiscalía supranacional para bandas criminales. ¿Por qué? Y se los voy a explicar claramente. La estación de servicio puede estar en Puente Piedra. El delito se comete en Los Olivos y las consecuencias del delito en San Isidro. ¿Cuántas fiscalías participan? 3. ¿Cuántas investigaciones generan? 3. ¿Cuántas carpetas fiscales? 3. ¿Y qué fiscal quiere asumir? Ninguno. Entonces le pedimos hace 3 meses la conformación de una fiscalía única especializada en bandas criminales. ¿Cuál fue su respuesta? No. No. Es por eso que el día de hoy, parte de la reunión sostenida con las asociaciones es solicitar a la Fiscalía la apertura de una fiscalía supraprovincial especializada en delitos de extorsión. Porque eso, ¿qué cosa va a permitir? Eso va a permitir que este equipo especial que se está conformando tenga comunicación directa con una sola fiscalía. Que las carpetas fiscales se aperturen en 48 horas como plazo máximo. Y tercero, lo que es más importante y lo que usted acaba de referir, la protección de la identidad del denunciante. La protección de la identidad de la persona que formula su denuncia. Y como bien ha dicho el señor Ministro de Defensa, esto es una participación de absolutamente todos los actores del sistema de justicia. De todos. Porque todos tenemos que involucrarnos aquí. No solamente el gobierno central, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Fíjense, el día de hoy, en este momento, estamos discutiendo la conformación de una fiscalía supraprovincial en delitos de extorsión para que facilite todo esto. Y sin embargo, ¿saben qué está pasando en Trujillo? El día de ayer, la Policía Nacional, en un gran esfuerzo, detuvo al cortadedos, al integrante de la organización criminal de los Pulpos, que era el encargado de cortar y de mutilar a los secuestrados. Me acaba de informar que hace unos minutos 2 fiscales, 2, acaban de ir a la dependencia policial a defender al cortadedos, a decir que la policía lo ha maltratado en su detención. Entonces, pues, ¿qué partido estamos jugando? Se reclama de todo, pero ¿qué partido estamos jugando? Y lo acaba de publicar un medio de comunicación muy importante, con las fotos y la copia del acta. Entonces aquí
nos comprometemos todos, como bien lo dice nuestro señor Premier. Sí, en relación al tema de las denuncias, justamente se instruyó a la ATU para que cree una procuraduría que lo que va a hacer es va a recibir estas denuncias directamente de los transportistas y va a ser la ATU, a través de esta procuraduría, la que va a ir a la DIRINCRI para hacer justamente todo este proceso, digamos, ya de denuncia. Porque parte del problema que tenían las empresas de transportes era que tenía que hacer todo un procedimiento engorroso. Entonces ya se ha hecho un acuerdo, parte de la reunión que hubo la semana pasada con los gremios, fue esta problemática, ya se planteó la solución, ya se implementó, y entonces estamos trabajando en esa línea. Y la otra cosa que mencionó el Premier es que estamos preparando un decreto de urgencia a través del cual la ATU va a poner cámaras de videovigilancia dentro y fuera de los vehículos, que van a permitir que se detecte cuando las personas entren al vehículo, las que están fuera, se pueda detectar los rostros, va a ser con reconocimiento facial, ¿no? Que va a tener un disco duro en la unidad, pero también va a tener información grabada en la nube. O sea, que así destruyan la cámara, la información va a quedar guardada y va a permitir que la policía tenga esa información como evidencia de quién ha cometido el delito. Entonces, esto se va a acompañar con una importante inversión que va a hacer el Ministerio en cámaras de videovigilancia en las distintas rutas, las más de 60 rutas a nivel metropolitano, que permitan complementar la información que viene de las cámaras que se van a instalar en las más de 24.000 unidades que hay de transporte público urbano en la ciudad de Lima. Agregar únicamente a lo dicho que no solamente nos conmueve, nos solidarizamos y hacemos extensivas nuestras condolencias a los deudos de cada uno de los transportistas que han sido víctimas de estos crímenes, sino decir además al gremio de transportistas en general que nosotros mantenemos nuestra vocación de diálogo, para que ellos se acerquen, vuelvan a la mesa de diálogo que ya se había iniciado y que en esa mesa de diálogo podamos llegar juntos a buscar las mejores soluciones. Creemos que las medidas que ahora se están dando van a tener un impacto muy significativo sobre el problema que ahora enfrentamos. Pero necesitamos, porque sabemos de ellos, que además hay algunas otras causas que también tienen que ser atendidas por el conjunto de los involucrados en este tema. Adelante. Premier, si me permite. Sí, por favor. El señor ministro de Transportes. Sí es bien importante que en este diálogo, al que estamos invitando nuevamente a retomarlo con las empresas de transporte y los dirigentes de transporte, participen también los dirigentes de los choferes y cobradores que no han participado en estos procesos previos de diálogo y que creo que es importante que tengan una voz y participen de este proceso de diálogo que estamos planteando nuevamente. Va a acotar el señor ministro de Interior. Y solamente para aclarar un tema, porque justamente veo que algunos periodistas se están refiriendo, de que el Ministerio del Interior no tendría un presupuesto con respecto al funcionamiento de este equipo. Señores, el equipo se va a presentar no solamente hoy día a las 7 de la noche en la explanada del Ministerio del Interior, sino que si ustedes fueran a visitar las instalaciones en el piso 10, eso está totalmente instalado, porque estamos trabajando con nuestra capacidad instalada. Y muy aparte de ello, el día de ayer, el Ministerio del Interior, ante el Consejo de Ministros, ha sustentado un tema de presupuesto importante, que por obvias razones y lógicas razones que tienen que ver con la seguridad nacional, no se pueden exponer públicamente. Entonces, quiero dejar claro ese tema para que no exista ningún cuestionamiento con respecto a que la policía o el Ministerio del Interior no tendría el presupuesto para crear este grupo y más aún para contrarrestar las acciones delictivas de acuerdo al planeamiento que se está ejecutando. Gracias. La invitación se hace extensiva entonces a todos los medios. El día de hoy a las 7 de la noche en la explanada del Ministerio del Interior se debe presentar en sociedad el grupo que ya está operando y cuyas instalaciones están en el piso 10 del Ministerio del Interior. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Karen Santillán de Exitosa. Muy buenas tardes, Premier, ministros. Karen Santillán de Exitosa. Primero, decirle al ministro de Educación, Morgan Quero,
la acción tardía, improvisada que ha habido desde su sector en cuanto a la suspensión de clases, si ya se conocía del paro de transportistas desde el día lunes? ¿Por qué arriesgar la integridad tanto de docentes como estudiantes? Y rápidamente, antes de culminar, Premier, indicarle que en comunicación con Exitosa, Martín Valeriano, presidente de ANITRA, ha instado al gobierno a renunciar si en caso no pueden solucionar el tema de la inseguridad ciudadana. Usted, desde el Ejecutivo, garantiza que esta vez el estado de emergencia sí va a funcionar, sí va a ser eficaz a comparación de otras ocasiones. Muchas gracias. El señor ministro de Educación, por favor. Gracias, Premier. Sí, hemos estado en permanente coordinación con el Ministerio del Interior a lo largo de estos últimos días, también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para evaluar qué estaba sucediendo en relación a esta posibilidad. El día de ayer también con el Consejo de Ministros, con el Premier, hemos comentado los escenarios que podían darse. Y recién, en horas de la madrugada, se han desarrollado otras acciones muy lamentables, por cierto, que tienen que ver con el terrorismo urbano que estamos atacando ahora desde el gobierno con estas medidas, que nos llevaron a suspender las clases presenciales a las 6:50 de la mañana, pasando a remoto. Todas las actividades y las intervenciones pedagógicas en Lima Metropolitana están salvaguardadas, se están llevando a cabo con normalidad. En las instituciones educativas, que representan alrededor del 5% en donde los alumnos llegaron, los alumnos han estado en seguridad, han estado trabajando y han estado desarrollando sus actividades con normalidad. Así que estamos en ese sentido comprometidos con la integridad física de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros docentes y, por supuesto, del personal administrativo. Gracias, ministro. En relación a las expresiones que ha tenido el dirigente representante de ANITRA, yo no hago sino comprenderlas. Me imagino que él, como representante gremial, debe sentir hasta impotencia, pero yo lo único que le quiero decir a él es que en todo tiempo hemos tenido la mesa de diálogo abierta y una silla también para él. Por eso voy a reiterar mi invitación para que de la misma forma como él ha concurrido al Congreso de la República, tenga bien acercarse a nosotros para que junto con las otras asociaciones gremiales también pueda él participar de las discusiones. Hoy día, por ejemplo, con relación a este dirigente, pudimos ver con satisfacción que fue uno de los 6 que suscribieron el comunicado que se emitió muy temprano por la mañana. Y en ese comunicado se reconocía además el esfuerzo que el gobierno venía haciendo. Y es un esfuerzo que no nos deja satisfechos. Vamos a redoblar ese esfuerzo para conseguir ahora, en el marco del estado de emergencia, que los resultados sean mucho más positivos. Esperamos de este estado de emergencia, de la unión, de todos para participar en estos hechos. Hay líneas directas para hacer denuncias que recibirá la policía. Hay un equipo especial que se encargará de investigarlos con prontitud. Tenemos prevista la tipificación del crimen como si fuese, del crimen ahora tipificado como terrorismo urbano. Y eso nos va a permitir a nosotros imponer drásticas sanciones en penales, en el penal de Chayapalca concretamente, en todos aquellos que incurran en la comisión de estos delitos. Son medidas disuasivas que esperamos calen en la conciencia de estos criminales a fin de que se abstengan a realizarlas. Siguiente pregunta, por favor. Señorita, nosotros adoptamos disposiciones de gobierno pensando en la efectividad que ellas van a tener. Por supuesto que lo hago. Siguiente pregunta, Rubén Tobar, de Willax. Buenas tardes, ministro. Rubén Tobar, de Willax. Para que nos aclare mejor, ministro Boquero, ¿cómo es posible que la mejor idea sea que hoy
6:50 de la mañana, día que se sabía días antes de la movilización, se anuncia la suspensión de las clases escolares. Alguien, creemos, del Minedu debería asumir este tremendo error, porque aquí se ha puesto en riesgo a los escolares y docentes. En Trujillo la cosa está igual de terrible, al punto que las amenazas alcanzan al general Reboredo y su familia. ¿Qué medidas podrían tomar para esta zona del norte del país? Gracias. Nosotros no le vamos a hacer el juego a ningún paro, que eso quede muy claro. Yo pido mucha responsabilidad de los medios de información. Recordemos, todos lo sabemos, el transporte es un servicio público esencial. Hasta las últimas horas del día de ayer había una serie de acuerdos con los distintos gremios que han sido comentados por los señores ministros, y en ese sentido nosotros teníamos esa información. En horas de la madrugada ha habido algunos cambios, hemos tomado la decisión, por eso a las 6:50 de la mañana, y no hay ningún estudiante, ningún escolar, ningún docente, ningún personal administrativo que esté en riesgo, y todos están a buen recaudo. Estamos siguiendo con el trabajo pedagógico, como ya lo he señalado, y así va a seguir. Esperamos mañana ya poder retornar a nuestras actividades normales con el concurso de todos ustedes. Muchas gracias. Señor Ministro del Interior, por favor. Sí, con respecto al tema del coronel Reboredo, y no solamente del coronel Reboredo, de otras autoridades policiales, quien les habla tiene comunicación todos los días, desde primeras horas de la mañana, con los oficiales, tanto generales y coroneles de las principales unidades, así como con nuestro comandante general, quien me informa todos los días de las acciones policiales que se han practicado y las que se practicarán. Con respecto al coronel Reboredo, desde el primer día hemos tomado conocimiento de ese hecho, está adoptando todas las medidas de seguridad que le competen, sabe perfectamente y ha asumido este importante rol, parte de su función, y esto lógicamente es consecuencia de los importantes golpes que se están dando en Trujillo contra la criminalidad organizada, esencialmente con los Pulpos, que es una organización que vuelvo a referir, no data de 4 o 5 meses. Los Pulpos es una organización criminal que tiene 3 décadas, fundado por el abuelo, seguido por el padre y ahora liderado por el hijo. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, se ha incrementado a 500.000 soles el monto de su captura. Entonces, estamos permanentemente en comunicación con él, se están adoptando las medidas de seguridad respectivas y vamos a seguir en la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común, como se está haciendo hasta el día de hoy. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Marcia Chagua, de La República. Muy buenas tardes con todos. Mi pregunta va dirigida para el ministro del Interior y es más que nada, ¿qué pasó en sí con los anuncios sobre mejora de la inteligencia operativa? No hay prevención, solamente vemos reacción del hecho. También quiero saber cuándo se tendrá lista la unidad policial que va a ver estos casos de extorsiones. Más que nada hablando en fechas, ¿no? Fecha, el momento y sobre todo este estado de emergencia por 60 días, ¿va a incluir en sí el toque de queda? Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, con respecto a este grupo operativo ya está trabajando desde ayer. Las instalaciones se están terminando hoy de acondicionar y la invito en todo caso hoy día a las 7 de la noche a la presentación del equipo del coronel que está a cargo y de los jefes operativos que van a estar a cargo de este equipo. Eso es con respecto a ese punto. Y la última parte de la pregunta, ¿cuál era, por favor? Los estados de emergencia, de acuerdo al marco constitucional, implican esencialmente la restricción de derechos fundamentales. Restricción de reunión, restricción de inviolabilidad de domicilio, restricción de restricción de tránsito y también de algunas demandas constitucionales. Estos derechos que en un estado regular son ejercidos a plenitud, en un estado de emergencia son absolutamente restringidos. Y son los derechos que van a estar, en este caso, durante el plazo que dure el estado de emergencia, suspendidos para que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de la Fuerza Armada, ejecute todas las acciones que tenga que ejecutar para contrarrestar la criminalidad y la delincuencia común. Gracias. Gracias. Con relación a esto, el dispositivo, el decreto que
así informe sobre la declaratoria del estado de emergencia, señalará precisamente cuáles derechos quedan restringidos de acuerdo con lo establecido en el texto constitucional. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Panamericana, Bruno Luyo. Muy buenas tardes con todos, Bruno Luyo de Panamericana Televisión. Se habló de la creación de una fiscalía especializada. ¿Se tiene ya un presupuesto, lugar, personal? ¿El Ejecutivo dará esos recursos a la fiscalía? Nosotros hemos previsto para el año próximo un presupuesto significativamente importante al Ministerio Público. Y no solamente ello, sino que nos hemos asegurado que no sea un presupuesto menor al que han recibido en este año 2024. Pero yo quiero decir con profunda preocupación que de un monto aproximado de 200 millones que actualmente tiene el Ministerio Público para inversiones, solamente se haya ejecutado 8%. Aproximadamente 192 millones a la fecha, fines de septiembre, están sin ejecutar. Este no es un problema de presupuesto, este es un problema de capacidad de gestión. Y espero que se corrija, porque esta fiscalía que estamos solicitando se necesita con urgencia en el marco de que todos tenemos que contribuir a la lucha contra la criminalidad organizada. Siguiente, por favor. Última pregunta, Pablo Francia, de TE Perú. Muy buenas tardes. Consultarle dos, me permiten, respecto justo a la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Extorsión. ¿Se cree que realmente esto pueda contribuir? Mi pregunta va por el lado de que se ha visto que hay casos en los cuales fiscales han liberado delincuentes, ¿no? Respecto a ello. Y sobre que nos pueda detallar estos mecanismos de seguridad policial en paraderos y rutas. ¿Va a ser solo en los distritos donde se ha declarado estado de emergencia? ¿Va a ser en todos? ¿Cómo se va a realizar esto? Gracias. El ministro del Interior va a responder la pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta. Como ya lo he referido en mis anteriores respuestas, este es un tema que no lo hemos venido tratando hace 2 días. Hace semanas que estamos trabajando en esto. Esa investigación efectuada por la Policía Nacional del Perú nos ha permitido identificar determinados sectores de todas las rutas de transporte donde lógicamente merece un especial cuidado. Y eso es lo que estamos haciendo o estamos ejecutando hoy por hoy. Es decir, el especial cuidado que vamos a tener tanto en las rutas como también en la visita itinerante de personal policial uniformado y de civil a los diversos buses de estas empresas de transporte. Finalmente, en lo que respecta al tema de la conformación de esta Fiscalía Supraprovincial de la Extorsión que estamos haciendo mención, es sumamente importante por los mismos hechos que les he expuesto hace unos minutos, que no existan diversas fiscalías que vean los casos de manera aislada, que las aperturas de las carpetas fiscales sean de manera inmediata, pero esencialmente, principalmente, evita que la Policía Nacional se pueda involucrar en el hecho, es la falta de denuncia. Hace 2 semanas nosotros tuvimos el caso de esta empresa, El Chino, que conocimos por televisión la extorsión, porque la empresa nunca denunció y lógicamente no denunció por el temor que tenía. A partir de que nosotros tomamos conocimiento, la policía intervino y se logró la captura de la banda criminal. Entonces, la propuesta de esta fiscalía es que no solamente podamos nosotros coordinar con un solo ente fiscal que dicte las medidas de requerimientos que necesitamos, sino que además se proteja la identidad de los denunciantes con códigos en reserva y de esta manera poder acoger todas las denuncias y poder responder frente a ellas. Si esto no se conforma, eso no va a ser posible. Por eso es que instamos y solicitamos al Ministerio Público, conforme lo hicimos hace más de 3 meses, la constitución de este tipo de unidad para poder combatir de manera directa y con fortaleza el delito de extorsión y sicariato en todos los ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos terminado. Tengan buenas tardes. Bueno.
La conferencia ha concluido. Gracias a todos por su asistencia. Muy buenas tardes. De esta manera ha culminado la conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros en torno al paro de transportes que han acatado diversas empresas de transportes el día de hoy en la capital. Con esta información regresamos con la programación de TV Perú.